Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es David y curso sexto semestre de preparatoria. Hoy vengo a presentarles una reseña de un autor que a mí me gusta y me fascina mucho. Este autor se llama Stephen King y la reseña o el libro que les vengo a presentar es La Niebla de este personaje nació el 21 de septiembre de 1947. Esta historia salió en 1980, dando que siempre Stephen King me fascina mucho porque tiene un aspecto muy motivado hacia el humano, hacia presentar ciertos aspectos en los peores momentos y en los mejores. Este autor no solamente es el único que tiene este libro, es protagonista de ciertos aspectos como son otros libros. En este caso, quizá lo conozcan, quizá no, la película de It, la historia, me refiero a la historia, la película o historia de Eso, la historia de Carrie, si la conocen, que es una historia donde presenta a una muchacha joven que es molestada por sus compañeros de escuela y su mamá religiosa la cree un producto del diablo. Siempre este personaje trata de invadir o meter el tema del miedo en todas sus historias, de todo tipo de miedo, hacia los padres, a los extraterrestres o miedo por supervivencia. Este personaje me fascina mucho o a mí en mi aspecto me encantó porque es un tema que cuando tú lees sus libros siempre estás con el miedo, con el suspenso, con el misterio de qué va a pasar, cuándo va a pasar, por qué está pasando, qué está pasando. Entonces siempre es como, a veces incluso cuando estás leyendo estas historias, como en este caso ahorita les voy a platicar, formas parte o te sientes o sientes que ya no estás leyendo el libro, pierdes la percepción de que ya no estás leyendo el libro y te sientes parte de la historia. La mayoría de sus historias tienen un montaje de película o incluso series. Por ejemplo, si alguna vez han topado en este caso con el libro de La Niebla, se pudieron haber topado con la serie Netflix o incluso su película, que ya es un poco antigua para esta fecha. Primero que nada les voy a hablar del libro. El libro consta de 3 relatos que vienen siendo La Niebla, El Mono y Los atajos de la señora Todd. Me voy a centrar un poquito más en La Niebla porque es el que más me interesa a mí o el que me refiero a que más le puede interesar al espectador. La Niebla es una historia donde después de una tormenta en un pueblo aparece una niebla y su padre y su hijo, viendo las expectativas de cómo pasó, de que no hay electricidad, la gente está aterrorizada, junto con su vecino deciden ir al supermercado. Después de esto, la señora, la esposa de, en este caso nuestro protagonista principal, que se llama David, siempre se decide quedarse en casa a recoger los destrozos porque pues la tormenta había causado muchos destrozos después de que ellos habían refugiado. Al pasar todo esto y llegar al supermercado, notan que toda la gente está exaltada. No hay electricidad, por tanto las cajeras están haciendo sus operaciones con calculadora, lo que lo hace mucho más lento. Después de esto es cuando la niebla se avecina. Al acercarse ocurren terremotos, tiembla mucho, la gente tiene miedo, se asusta y empiezan a escuchar ruidos de fuera del supermercado, donde de repente al principio mucha gente se quería ir y otras le decía que no saliera para nada, que la niebla es la muerte. Aquí es donde se divide en otro personaje principal. El primero era David, el esposo de Stephanie, y su hijo Billy. El segundo personaje es una señora que es una creyente y es la que mantiene los dos bandos, donde siempre al momento de, aquí es donde se aplica el estilo de Steve. El estilo de Stephen King es que siempre muestra de un lado el lado humano hacia la supervivencia, tanto lo mejor como son seres racionalistas, tanto lo peor como seres que ya enloquecieron por el motivo de que, por ejemplo, están actuando en contra de voluntad, actúan mal, ya no piensan, tienen miedo, incluso se pueden suicidar. Después de esto, todo cambia porque lleva una serie de sucesos donde aparecen soldados, ven más militares de lo normal, se suicidan, todos quieren salir, los creyentes
dicen que no salgas, que solamente es el comienzo, que se necesita un tributo y comienzan a dar un montón de historias. Los racionalistas solamente piensan en sobrevivir, en racionar la comida, en ver cómo van a regresar con sus seres queridos. Después comienzan a enloquecer, todavía más, empiezan a intentar sacarlos de la tienda, algunos intentan salir y termina con su final, pero pues en este caso no lo vamos a contar, ¿verdad? Después está la historia del mono. Es un mono con unos platillos en las manos que cada vez que toca su platillo alguien muere. Comienza con un padre y su hijo que van a una casa, creo que es la casa de su tía, ya tiene tiempo que leí el libro. Se encuentran con una caja donde adentro se encuentra este monito. Este mono a sus hijos, a su hijo le llama la atención, entonces decide llevárselo. Y así es como comienza la historia. Cada vez que este mono aplaude o hace sonar esos platillos, alguien muere. La tercera historia, que es El atajo de la señora Todd, quizá esta es la única de los tres relatos. Los otros dos cuentan con miedo, suspenso, terror y siempre son tan impresionantes. Esta quizá te aburra un poquito más, pero para algunos puede ser la mejor, porque esta historia quizá no tenga terror, no tenga miedo, no tenga suspenso, pero siempre tiene misterio, ya que todo comienza con una señora que, pase lo que pase, siempre usa atajos para llegar a ciertos lugares y todo tiene medido, tiene tiempos. Esta señora desaparece y muestran el antes y el después. Entonces siempre tiene tiempos, atraviesa, si tiene que atravesar un bosque, si tiene que atravesar, no le importa, lo hace. Entonces siempre es como el misterio de a dónde va, dónde está, qué pasó. Y es una señora muy rara en realidad, pero es una historia que siempre te hace pensar qué está pasando o que quieres saber cómo pasó. Después de eso, pues quizás para algunos el libro no sea la mejor opción. En mi caso sí, porque me gustó leer, la verdad, tiene mucho tiempo, lo admito, que no leo, pero en este caso me gustó leer este libro y sobre todo porque es de Stephen King, que a mí en mi opinión este autor me encanta. Fuera de esto, este libro tiene una serie, como lo había mencionado antes. La serie quizás es la peor escena adaptada al libro, en este caso, pero no quita de lado. Sí, cambia sus personajes, cambia la historia porque es una serie. ¿Por qué? Porque tiene que alargar el tiempo. Lo que en el libro pasa quizás en unos 2 días, la serie lo tiene que alargar para que el espectador lo pueda ver durante, en este caso, 8 capítulos, 8 horas. También existe una película, quizá la mejor adaptación al libro. ¿Por qué? Porque la película sí asemeja a los personajes, te respeta al protagonista David, a su hijo Billy, a su esposa Stephanie, a su vecino Scott. También respeta a los que están en el supermercado, respeta la escena, respeta cómo menciona el libro todo. Quizás un poco mala de gráficos para mi gusto, porque ya con esta cuarentena la verdad pues tuve tiempo de ver la película, de ver la serie aparte del libro. En mi opinión, si de verdad quisieras saber la historia completa como es, y no digo que sea aburrida, algunos no pueden leer, quizá a algunos no les guste leer, o solamente estés viendo este video porque quieres saber cómo es la historia antes de leer el libro si es tu primera vez. Pero no hay como leer el libro en realidad. O la película, en mi opinión, yo no la recomendaría. Quizás es la mejor adaptación, pero yo vería la serie ya que te proporciona mucho más tiempo para estar viendo. Y no hay como el final del libro, porque en los finales que tienen tanto la película como la serie son un poco quizá, bueno, no desconcertantes, sino en el aspecto de que te pierden, te dejan mal la historia de quizás querías saber algo más cuando en realidad no te lo proporciona como tal. Y el libro sí te describe el final y te deja algo de qué pensar, te deja algo de dicha al decir que, ¿sabes qué? Están bien, están mal, pasó esto, así quedó la historia. Por tanto, en mi opinión personal, yo digo que no hay como leer el libro y de verdad es una historia fascinante y repito, este autor es grandioso. Puede ser quizá opiniones, en este caso, de que digan que esté mal, que digan que este autor es malísimo, que nunca va a ganar un premio, que nunca va a pasar nada mucho mejor, pero hay grandes artistas, grandes escritores que nunca ganaron nada y otros que son peores y siempre ganaron. Entonces,
No importa lo que digan, si te gusta el libro, te gusta el suspenso, el terror, el miedo, el misterio, te recomiendo mucho este libro. Este libro es, para mí, de sus relatos, uno de los mejores. Quizás sí te deja un poquito más de saber, pero es uno de los mejores. Al leerlo, como repito antes, se siente la sensación o de que estás perdido en la lectura. En algunos otros libros quizás te puedes aburrir, en este yo nunca me aburrí para nada. Lo leía y quería saber más, más y más sin descansar. Pero es un libro que fácilmente puede tener sus 300 y tantas hojas. Este autor quizás no te guste, si no te gusta el miedo, el suspenso, el terror, claro, pues no te va a gustar, probablemente, muy probablemente no te va a gustar, pero incluso excluyendo esos temas, yo creo que a cualquier persona le gustaría este libro, o si no es el libro, la historia que se presenta gráficamente. Por el momento, para mí, esto sería todo lo que puedo mencionar y puedo decir de este libro. Ya la verdad, la decisión la tomarían ustedes al leer el libro y espero que me puedan comentar sus expectativas o lo que de verdad presenciaron al leer este libro y sintieron. Gracias por su atención.